Como indica la persona que se comunicó hace poco por teléfono, se puede evitar, Tapia, el doctor Tapia indicaba, y quiero coger de ahí y empezar quizá a analizar un poco esto qué les pasa a los chicos, a los niños que comienzan a vivir en esta realidad, porque esa es su realidad y ese es su entorno familiar. Justamente es una cuestión de heredar una cultura de un esclavo, por decirlo así, en la que cree y considera que sus necesidades a nivel de comida, de vestir, básicamente la necesidad de comer y tener algo que llevarse, va siendo una gran necesidad y va dejando de lado lo que es la educación, lo que es el romper esto y poder buscar quizás un futuro mejor a través de invertir mi tiempo en estudiar, en que esto puede ser diferente. Entonces, esa idea de estos niños que viven en un entorno de este tipo, porque es algo que se va heredando, es algo que uno lo va viviendo todos los días, lamentablemente se va creando una idea equivocada acerca de la vida y de no ver un futuro más que, digamos, dentro de su mundo de esclavitud, decir, bueno, lo único que aspiro es poder ser menos abusado, o que hoy día le caiga bien al jefe, o bueno, a la persona con quien yo trabajo, con quien yo estoy ahí todos los días viviendo, en vez de pensar y creer de que yo puedo tener un futuro mejor, de que mi vida puede ser diferente y dejar de ser abusado de esta manera. Entonces tienen una idea equivocada de la vida, se va formando, digamos, por decirlo así, un perfil de conformismo, de mediocridad, de poder decir, bueno, me conformo con tener esto y esto es suficiente y esto es hasta de más. Y por eso que la atención en relación a tener una vida con educación, a tener una vida que puede ser diferente, se le hace imposible, se le hace un sueño, se le hace una utopía, por decirlo así. Entonces, son costumbres que se van estableciendo con el tiempo y lamentablemente también se va heredando de generación en generación, porque ese sí es un mal que ellos crean que es necesario, que no existe otra vida, y que la gente que vive fuera de este mundo pues son gente totalmente diferente de ellos, de otro planeta, por decirlo así, y por eso creen ellos mismos que son y van a ser siempre así, porque uno mismo se va poniendo los límites. Cuando alguien te convence de que eso es así, así vas a ser, así vas a vivir, y en base a eso tú justificas tu futuro. Aquí regresamos a lo que dijimos al inicio también. Va a depender mucho de cómo somos creados en el hogar, de cómo nuestros padres nos van a inculcar esos principios y esos valores. Lamentablemente, si esta familia, si estos padres vienen trabajando de esta manera y su único modo de vivir es así, no van a poder transmitirle esos valores. De ahí que decimos que hay una responsabilidad compartida tanto de la misma familia en sí como del Estado, del gobierno a través de sus instituciones. Porque si bien es cierto que vienen una familia así, vamos a poner un ejemplo, María y Pedro son papás de Juancito y ellos trabajan en la parada vendiendo verduras. Y su trabajo es ese, desde la mañana, 2, 3 de la mañana, levantarse para poder vender toda esa mercadería, todas esas cosas que llevan. Entonces tienen a sus hijos y no pueden llevarlos al colegio. Y esos niños van a ver lo que hacen sus padres y así va a seguir de generación en generación hasta que no se acabe esto. Cuando en algún momento en la universidad analizábamos también este grupo de personas que son pobres, por decirlo así, había un factor común que es muy interesante mencionarlo y que quizás por este motivo que muchos de ellos siguen este tipo de vida. Por ejemplo, digamos, usted dice una familia X que solamente trabajaba en la parada vendiendo fruta, digamos. Entonces, analizamos un poco en relación a que esta pareja de esposos tienen un hijo. Entonces, la alimentación de esta señora, ¿no?, que trabaja de esa manera, no es la adecuada. Así es. Por ende, el feto, el bebé que lleva en su vientre tampoco recibe lo necesario. Entonces se ha comprobado y se ha demostrado muchas veces que justamente por una mala alimentación en el tiempo de gestación de la madre, el niño no sale bien, sale con muchas dificultades, deficiencias. Y hablando a nivel cognitivo, porque de por sí el ser humano tiene la capacidad de poder salir adelante, de poder tener ese tipo de competitividad entre los iguales. Pero ¿por qué esta gente no lo hace?
justamente porque el desarrollo que se supone se tiene que dar normalmente y después de nacido incluso tiene que recibir toda la alimentación necesaria, si queda hasta los 7 años, que es básico en la que desarrolla el cerebro, no se da así. Entonces van siendo personas con retardo mental leve, con deficiencias mentales. Así. Entonces una persona con esta característica muy difícilmente va a aspirar a más porque no se lo permite. Entonces, esa es una característica también común. Por eso a veces nos preguntamos, decimos, ¿por qué sigues siendo pobre? ¿Por qué tú no sales de esto? No puede. No tiene, digamos, las capacidades o la estrategia a nivel de un coeficiente bastante alto de pensar, a ver, puedo hacer otra cosa, puedo agarrar y decir basta. ¿Puedo yo tener otro tipo de vida mejor y aspirar a más? Ah, claro que sí. Efectivamente, tiene mucha razón en eso, porque si bien es cierto que tiene deficiencias por una alimentación no saludable, definitivamente su coeficiente mental no va a ser el mismo que un niño que tenga la misma edad. Pero hay cosas que hay que tener en cuenta respecto a la posible ayuda que le pueda dar de la misma parte de la sociedad como del Estado. Pero queremos enfocarnos a ver cómo sería un niño, cuál sería su perfil, cuál sería su desarrollo, ¿no? En una situación así, de esta manera, viviendo en un hogar donde solamente ve a papá y mamá trabajando por la necesidad económica, no estudia. ¿Cómo va formándose él? Por ejemplo, si hablamos de un niño, pongamos en el caso de 4 o 5 años en la que ya son mucho más independientes y también su vida de ellos es casi un 90% juego. Y como usted indica, en ese tipo de vida, en ese tipo de familia que vive, va viendo que papá y mamá se la pasan casi las 24 horas del día trabajando y él va siendo direccionado a ese tipo de actividad y deja de lado lo que es el juego. Muy aparte de ello, muchas partes de su cerebro no son estimuladas. Entonces va desarrollando otras habilidades a nivel de lo que es trabajo. Entonces, el niño de por sí va cambiando, va quitándole a su etapa, a su vida natural, como todo niño normal, le va quitando muchas etapas importantes. Entonces se le va exigiendo un tipo de crecimiento y de madurez y una responsabilidad. Exacto, muy diferente a los niños normales y cotidianos que tenemos. Entonces, su tiempo de juego se reduce, porque de por sí eso es algo natural que sale, porque es a través del juego que ellos van conociendo el mundo que les rodea. Sí. Pero ¿qué tal si un niño pasa sus 12, 15 horas, porque cuando son pequeñitos tienen sus siestas, porque a veces el cuerpo lo pide, claro que sí. ¿ya? Y se ocupa en actividades de lo que mamá hace, digamos, de vendiendo fruta, le pasa las frutas, va separando, digamos, las frutas buenas, las frutas malas, qué sé yo, ese tipo de cosas. Y ahí es que ellos van cortando esa etapa y se vuelven más amargados, niños mucho retraídos, más tal vez. Retraídos, tímidos, totalmente inseguros de sí mismo. También no tienen interés por verse mejor. Hay va afectando también el aspecto físico, el de salud, ¿no? Y también son niños que de por sí no desarrollan su creatividad, que ellos son pues como una esponja que están absorbiendo absolutamente todo y no reciben alimento alguno ahí, por decirlo intelectualmente. Entonces no son nada creativos, no son nada entusiastas, son niños que de por sí se van perfilando a ser más depresivos, a que sean mucho más dejados, descuidados de sí mismo, una autoestima pero bajísima, bastante baja. Entonces todo eso va afectando los diferentes aspectos o las diferentes inteligencias múltiples que hoy en día también se habla y se conoce y que hoy sí de alguna manera algunos colegios lo están utilizando en el desarrollo de su aprendizaje. Entonces son personas o son niños que lamentablemente no aspiran o no se perfilan a que puedan ser parte de una sociedad adecuada y sana, porque viven amargados, porque creen que es algo en contra de ellos el hecho de vivir así. Entonces es una persona que de por sí hasta puede desarrollar patologías de personalidad. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, las de esquizofrenias, ¿no? Que hay diferentes tipos. O también podrían desarrollar manías, problemas de depresión, que es muy probable que sea así, porque ven su vida que no vale nada, que vale simplemente el hecho de trabajar y nada más, y no existe otro tipo de mundo más que ese. Entonces, cuando uno se dedica a una actividad que ni siquiera hay un día de descanso,
sino son todos los días, y se ha conformado con ese tipo de actividad, entonces no ven un futuro, y el hecho de ver un futuro te da a ti ciertas expectativas en la vida, y tú vas planificando tu vida. Entonces ellos no tienen ese tipo de pensamiento, hay una melancolía de por sí ahí metida en ellos, y por ende se puede desarrollar algunos cuadros muy, muy graves de depresión. Estamos hablando a nivel de un niño que vive en una familia con un modo vivendi así, de trabajar. Así es. Pero si nos trasladamos a que toda una familia tiene que trabajar para alguien, para personas que lo reclutan en diferentes trabajos, ese niño, yo me imagino, va a ir creciendo con ese odio, con ese rencor, de tener una vida no igual a la de a los demás niños, y de ver que está forzado de alguna manera a cumplir ese trabajo, impidiéndole desarrollar lo que todo niño a su edad debe hacer. ¿No es así? Así es, así es. Incluso también dentro de estos grupos se da entre ellos mismos también un tipo de esclavitud, porque siempre hay en un grupo, siempre va a haber esas características de uno que domina al grupo, que tampoco le permite crecer. Siempre hay, y eso es un triángulo vicioso entre el agresor, el agredido y el que observa. Entonces muchos de estos niños pasan ese tipo de personajes, por decirlo así. Se va convirtiendo primero el que observa, después el que es abusado, y a veces algunos llegan a ser los agresores. Cualquiera de esos tres tipos de personajes lo asumen porque hay un tipo de violencia aquí que se está dando. Es un tipo de violencia silencioso que está bastante condicionado con las necesidades naturales de un ser humano, que es el comer, vestir, el tener un hogar, porque ellos definitivamente no lo tienen y por eso no pueden salir de esto, ¿no? Ahora, si nos vamos a verlo desde otro lado, de familias que de por sí trabajan ellas mismas por necesidad, otros que trabajan toda una familia en un lugar donde de alguna manera los esclavizan, pero también vemos otro grupo de familias que debido a la situación económica, y lo vemos que es muy común en lugares de la sierra, Puno, Huancavelica, Cusco, donde esta familia está con una carencia económica tal que permite ya sea que sus familiares u otras personas los traigan a la capital. O sea, ellos dan de alguna manera, entre comillas, su consentimiento para que ellos vengan a trabajar, a pesar que son de 8, 10 o 12 años. Recientemente, ahora, esto ha sido en febrero de este año, capturaron a un hombre de que tenía a 5 niños trabajando que venían de la sierra y los ponía, que les indicaba que tenían que subir a los micros y pedir la limosna, ¿no? Y cuando a él lo capturan, él simplemente decía, no los conozco, pero luego confesó que efectivamente los había traído de la sierra y que sus padres habían consentido en traerlo. O sea, vamos a este grupo de familias en que los padres consienten debido a la necesidad económica, pero no saben la realidad de cómo los tienen aquí trabajando de tal manera todo el día, 10, 12 horas, 14 horas trabajando, y las ganancias son para quien los trae. Ni siquiera para ellos, ¿no? Ni siquiera para ellos. Abusan, ¿no? Explotan, pero en todo este tipo de cosas, por ejemplo, ¿cómo queda ese niño? Vamos a hablar de un niño de 10 años, 11 años, que es muy común ver que sube a vender los caramelos, muchas veces mandado por una persona mayor, ya sean sus padres o sean personas que lo reclutan. ¿Cómo queda este niño? Antes que conteste esa pregunta, claro, hay algo muy interesante en la característica de este tipo de esclavos, o sea, de los niños. Los niños de por sí son inocentes, ¿no? Ellos difícilmente pueden maquinar o preparar un grupo de ideas para poder aprovecharse de otros. Es justamente que esta población es la que más existe, porque es fácil dominar, es fácil manipular, incluso hasta darle una realidad que no es real. Así es. Y ellos lo asumen como tal. Entonces, y no ven nada malo en ello, lo ven natural. Para nada, exacto. Cuando algo así ya se va estableciendo con el transcurrir de los años, bien difícil es que esto tú rompas en ellos. Porque aquello que por hábito se va instalando, ¿no? Que es más un mes, incluso es lo que se dice en la psicología, bien difícil que lo cambies. Más si son años, ¿no? Que estos niños, pongamos el caso de un niño que lo traen de la sierra o de cualquier otro lugar donde hay mucha pobreza, y para el papá creen que al momento de mandarlos a un lugar que es más desarrollado, van a crecer y van a dejar de ser como ellos. Porque es la idea muchas veces que, por eso es que deciden desligar a este niño o a este su hijo, ¿no? Y los mandan para que tengan otra vida diferente, creyendo, ¿no? Creyendo que va a ser así y que por fin ya se está rompiendo esa tradición de la esclavitud, por decirlo así, pero la realidad acá es diferente, porque acá, como se dice en Lima, hay gente mucho más viva, que sabe de por sí aprovecharse del más débil, el que no conoce, porque
el hecho de no conocer te hace ser realmente débil. Así es. La educación te permite tener poder. Son muchos factores los que intervienen. De verdad, quisiera seguir conversando, pero ya se nos pasa la hora. Ya, de verdad, no me he dado cuenta. Ha pasado rapidísimo, ha quedado muchas preguntas sin hacer y también no podemos seguir más, pero le agradezco que haya venido, que haya participado en nuestro programa. De repente algún número de telefónico, si quieren ubicarla. Bueno, gracias. El número de celular mío, el personal, es el 994-687134.